Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a ver en este tutorial una introducción a la generación de informes, que por lo general es una de las características que más nos interesan cuando trabajamos con bases de datos, aunque no es una capacidad exclusiva de trabajo con las bases de datos. Sin embargo, para este tutorial sí lo veremos en esta combinación, que además comprobaremos que es una de las más fáciles de trabajar. Para ello, bueno, pues para tener algo de material me he preparado una pequeña base de datos SQLite que está formada por 3 columnas, el ID que es entero, ya sabemos como clave, no nulo, y luego simplemente 2 campos, 2 columnas de nombre y apellido, en este caso podría ser de usuario, y valores de texto. Quedaría conformada con los siguientes datos y está guardada en una carpeta de proyecto que se llama Soyo Reports, y que es donde también guardaremos nuestro proyecto seguidamente. Entonces, bueno, sabiendo que este es el material de partida, una base de datos SQLite, crearemos nuestro primer proyecto en Soyo, que llamaremos Soyo Reports, y que será de tipo aplicación de escritorio. Como ya hemos visto en otros tutoriales, bueno, pues en principio trabajaremos con lo que es el diseño de la aplicación. Aquí el diseño será simplemente un botón encargado de lanzar la presentación o la impresión del informe propiamente dicho. Entonces, con algo tan sencillo como un botón que pongamos imprimir, es una interfaz realmente muy minimalista. Vamos a centrar un poco más incluso para que se vea. El título de la ventana. Y ahora añadiremos aquí una acción. Y en la acción lo primero que haremos será crear la base de datos SQLite y asociarla al archivo que hemos creado en esta aplicación. En este caso, bueno, se trata de Navicat for SQLite, pero puedes utilizar cualquier otro editor, incluso desde la línea de comandos, tanto en Windows como en Linux y también en MacOS 10 puedes utilizar y crear y editar base de datos SQLite. Entonces, bueno, lo primero sería asignar, como ya sabemos, a una variable de tipo folder item el archivo en cuestión. Y que sabemos que está en la misma carpeta donde guardaremos nuestra aplicación, con lo cual, bueno, pues por eso utilizamos esta función en vez del getOpenFolderItem, y el nombre de la base de datos propiamente dicha, que se llama Soyo Reports. Entonces sería Soyo Reports SQLite. Verificamos que la variable f apunta a un archivo válido, y que no es nil, o sea que realmente el archivo existe en disco duro. Y en el caso de que sea así, lo asignaremos a una nueva base de datos de tipo SQLite. As new SQLite database. A continuación, ya sabemos que tenemos que abrirla, y para eso comprobamos que no nos da ningún error. Y si da un error, bueno, pues diremos que presente un mensaje. Y aquí haremos lo mismo. Salvo que en este caso será un error relacionado con el archivo en disco duro. Bueno, con estas líneas de código ya tendríamos lo que son las
comprobaciones básicas al abrir o al trabajar con una base de datos. Este fragmento de código, date cuenta que no es el óptimo. En todos estos casos se trata de ver de una forma lo más simple posible el objeto del tutorial, y en este caso el objeto del tutorial no es cuál sería la mejor práctica en cuanto a la apertura y acceso a base de datos, sino centrarnos en los informes propiamente dichos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un editor de código, sabemos que tenemos un editor de diseño para nuestras interfaces de usuario, y cuando elegimos en insertar report, es decir, informe, Soyo nos llevará directamente al editor de informes, donde también contamos con el inspector y con una librería. Por omisión, el inspector nos muestra el editor de plantillas de informe, que está dividida en 3 secciones en su configuración básica, que es la cabecera, el pie de página y el cuerpo, siendo el cuerpo el encargado de repetir todos aquellos elementos o campos, por registros, por así decirlo, procedentes, en nuestro ejemplo, de la base de datos. Entonces, en este caso, la cabecera es un elemento fijo que se repetirá al principio de cada una de las páginas generadas. Esto mismo es lo que ocurrirá con el pie de página, que también se añadirá al final de cada una de las páginas. Y en body, que es el cuerpo del informe, será el diseño que se repita por cada uno de los registros que vaya alimentando dicho informe. Obviamente en este diseñador podemos modificar el tamaño de cada uno de estos 3 elementos, adecuándolo a nuestras necesidades. Por ejemplo, podríamos querer probablemente un pie de página o una cabecera más estrechas en comparación. Eso ya depende de los elementos que queramos incluir. Y por supuesto contamos con una librería que en este caso nos mostrará los objetos exclusivos que podemos utilizar para diseñar nuestros informes. Así, por ejemplo, el report label, que son las etiquetas que podemos utilizar en los informes, y que trabajaremos con ellas pues del mismo modo que haríamos a la hora de diseñar las ventanas u otros elementos de la interfaz de usuario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que podemos cambiar el texto. E incluso accediendo a estas opciones de los ajustes, podemos modificar también el tamaño de las fuentes, la fuente propiamente dicha, así como el estilo. Lo dejaremos así en este caso. Repetiremos la operación también para el pie de página. Algo sencillo. Modificaremos la alineación para que sea a la derecha. Y ahora incluiremos en el cuerpo del informe los elementos que deseamos que contenga. Como puedes observar también, al elegir el informe podemos seleccionar tanto el nombre como las unidades de medida y también la medida propiamente dicha. Para el cuerpo añadiremos también un par de etiquetas, que será el encabezado con el nombre, alineado a la derecha, el apellido, vamos a hacerlo aquí, también alineado a la derecha. Y a continuación de estos 2 campos incluiremos lo que son los report field o los campos de informe, y que veremos lo sencillo que es asociarlo a cada una de las columnas de nuestra base de datos. Así, por ejemplo, en este campo queremos que se imprima automáticamente el nombre de cada uno de los registros seleccionados en nuestra base de datos, y en apellido, obviamente, pues el apellido, la columna de apellido procedente también del cursor resultado de la selección en nuestra base de datos. Ajustaremos el tamaño del cuerpo. Y la forma de hacer esta asociación entre el campo del diseño del informe y la base de datos es tan sencillo como utilizar el campo data field y poner aquí
cuál es la columna que se debe consultar. El nombre, como puedes ver en la tabla de nuestra base de datos, será la columna nombre, mientras que el campo apellido será obviamente la columna apellido, tal como puedes ver aquí. Entonces, bueno, en este campo seleccionamos como campo nombre. En apellido hacemos lo propio, apellido, y así queda diseñado este formulario básico, pero que nos sirve perfectamente para ver su funcionamiento. Obviamente puedes ver que también hay otras propiedades donde puedes ajustar la posición en cada una de las medidas al máximo, la alineación vertical, también indicar si quieres utilizar un color de fondo o no, así como los propios colores del texto y de fondo en el caso de que lo quieras seleccionar, el espaciado entre líneas y para aquellos campos, columnas que vayan a contener una gran cantidad de texto, activar la opción de multilínea, así como especificar el formato de salida de tipo numérico o de textos para determinadas representaciones. En nuestro caso, al ser un informe tremendamente sencillo, lo dejaremos así y volveremos a la acción donde se ejecuta, bueno, pues todo el código encargado de generar precisamente este informe. Entonces, bueno, aquí ya habíamos solucionado el tema de la base de datos y a partir de aquí utilizaremos o añadiremos el código encargado de imprimir el informe propiamente dicho. Para ello, bueno, pues crearemos una variable del tipo correspondiente al informe que acabamos de definir, que es mi informe. Entonces, bueno, report as new mi informe. Y a continuación ya tenemos que acceder a todas las capacidades, las clases que trabajan con el motor de impresión de cada uno de los sistemas operativos y que pasa por definir previamente lo que es la configuración de la impresora, ajustar la resolución, mostrar el diálogo de impresión y una vez confirmado el diálogo de impresión nos devolverá un objeto o el contexto gráfico sobre el que podamos imprimir. Esta información, junto con el cursor correspondiente a la selección de la base de datos, es lo que pasaremos al informe para que genere la impresión propiamente dicha. Entonces aquí ya tenemos un objeto de tipo mi informe y ahora procederemos a obtener un cursor con la selección de los datos que deseamos imprimir en el informe. El cursor es de tipo record set y se corresponde con la selección que haremos sobre la base de datos. En este caso, bueno, pues un select, nombre, apellido, from usuarios. Comprobamos que el cursor contenga datos y de ser así seguimos trabajando hacia la impresión de los mismos. Para ello, bueno, pues creamos un objeto que es de tipo printer setup y con el objeto recién creado definiremos la resolución tanto horizontal como vertical y que es de 300 puntos por pulgada para trabajar en alta resolución, lo que es impresión de página. Una vez definida la resolución tanto en el eje vertical como horizontal, procedemos a mostrar el diálogo de impresión. Y si no ha habido ningún problema mostrando el diálogo de impresión, es cuando definiremos una variable de tipo gráfico y que será la encargada de recibir el contexto gráfico correspondiente a la impresora que nosotros hayamos o que el usuario en este caso haya seleccionado. Printer dialog, aquí se muestra el diálogo. Pasamos como parámetros el objeto de configuración de impresora y ya con el contexto gráfico comprobamos que no esté anil, que todo haya ido correctamente y de ser así
pues procedemos con el siguiente paso, que es ejecutar el informe. Pasando el cursor obtenido de nuestra consulta SQL, así como el objeto de configuración de impresión. Y nuevamente, si todo ha ido bien, si se ha podido ejecutar sin problemas esta rutina, esta es la que alimenta o genera el informe propiamente dicho, pues procederemos a realizar la impresión final. Para ello accedemos a la propiedad de documento, le indicamos que lo imprima, pasándole como parámetro el contexto gráfico obtenido a través del cuadro de diálogo de impresión. Entonces queda un tanto farragoso lo que es el código por el nivel de comprobaciones anidadas, y esto es lo que se puede solucionar con un código más limpio, realizándolo de otra forma, pero que sería menos rápida. En cualquier caso, vemos que lo que son las líneas reales de código, bueno, pues son muy escasas para el resultado que pretendemos obtener. Ejecutamos nuestra aplicación. Bien. Aquí nos falta esto. Perfecto. Y también vamos a guardar el proyecto. Vemos que se presenta el botón de imprimir. Cuando lo pulsamos, efectivamente se presenta el cuadro de diálogo correspondiente al ajuste de impresora, donde podemos seleccionar cualquiera de las impresoras disponibles. Aceptamos. Al aceptar se nos devuelve el contexto gráfico. Se ejecuta por último las opciones de impresión, y en este caso, contando con la capacidad que tiene MacOS 10 de poder imprimir a PDF y mostrarlo en vista previa, pues también nos ayudará a ver de principio a fin todo el proceso de impresión del informe que hemos creado. Y vemos que efectivamente, bueno, pues a los pocos segundos pues ya se ha generado con el texto de la cabecera, el diseño del cuerpo que hemos definido y que se repite por cada uno de los registros de nuestra base de datos, o sea, lo que es la selección, el cursor que hemos seleccionado, y se encarga también de generar, bueno, pues tantas páginas como requiera para cumplimentar la generación del informe propiamente dicho. Entonces, como vemos, se ha creado sin ningún problema. ¿Cuál es la virtud de los informes? Bueno, pues que como en cualquier otra cuestión de la programación orientada a objetos, si en cualquier momento decidimos modificar lo que es el diseño de la plantilla, en este caso vamos a poner el apellido debajo del nombre, por ejemplo. Movemos los elementos del diseño y vamos a añadir un tercer campo, que es el del ID del usuario propiamente dicho. Entonces, en este caso, un nuevo elemento. Que se corresponda con la columna ID de nuestra base de datos. Obviamente tenemos que modificar la consulta. En este caso ya no es solo que seleccione nombre y apellido, sino realmente, bueno, pues todas las columnas de la tabla. Repetimos el proceso, ejecutamos la aplicación, imprimimos, seleccionamos la impresora sobre la que deseamos imprimir, validamos las opciones de impresión y decidimos que nos lo muestre como PDF en vista previa. Y aquí lo tenemos con el nuevo ID de usuario añadido y el nuevo formato de diseño que hemos especificado en nuestra plantilla de informe. Luego, si bien ya son cuestiones un poco más avanzadas, también tenemos la facultad de, en los informes, añadir a cada uno de los campos un preprocesado y postprocesado, y que se consigue, bueno, pues mediante
la adición de un manejador de eventos. Entonces en cada uno de ellos podemos poner que un método o un evento posterior a la impresión o anterior a la impresión, donde podemos manipular la información a nuestro antojo o con mayor detalle según sea el caso. Y estas son algunas de las capacidades que veremos en un próximo tutorial de generación de informes más avanzado. Sin embargo, bueno, pues por ahora ya hemos visto lo sencillo que resulta utilizar el editor de informes incorporado en Soyo para generar la impresión de nuestros informes a partir de la información que tengamos en una base de datos. Esto nos permitiría, desde listado de elementos o listado de registros básicos de una agenda, por ejemplo, hasta cuestiones algo más avanzadas como la impresión de facturas, control de inventarios, etc. Todo ello de una forma, como hemos visto, sumamente sencilla. Recuerda que puedes encontrar todos los contenidos del mundo Apple en nuestro sitio web, macsoluciones.com. También puedes pasarte por el podcast Mac Soluciones Cafetería, donde te hablo cada viernes sobre la tecnología de Apple y de los productos y soluciones que utilizamos nosotros mismos. Por supuesto, en Mac Soluciones nos encanta recibir tus comentarios y sugerencias. Puedes hacerlo en nuestra cuenta de Twitter @MacSoluciones o bien desde el apartado acerca de Mac Soluciones en nuestro sitio web.